y creo que se nota mucho, y creo que ahora podemos entrar en el tema de la FP con la uni. Vale, me parece. Se nota, yo por lo menos en mi empresa, he notado, y lo he hablado con mis propios compañeros que están de prácticas de FP, he notado la diferencia que hay en cuanto a lo rápido que hemos cogido conocimientos dentro de la empresa, en cuanto a lo fácil que vamos adaptándonos y se nota mucho que tenemos esas bases bien sólidas frente a mis compañeros de la FP, que además es que ellos han tenido mala suerte porque han tenido malos profesores este año, pero precisamente creo que es guay entrar ahora en este momento y te quería preguntar a ti, ¿qué diferencia ves tú entre la FP y la uni? ¿Qué cosas buenas tiene una? ¿Qué cosas buenas tiene la otra? Y que decantes un poco tu opinión al respecto. Sí, o sea, me encanta que me hayas preguntado esto porque es que la situación real que tú describes en tus prácticas, en tu empresa, bueno, tus prácticas no, porque ya estás contratado como tal, bueno, en tu trabajo. Tengo derechos. ya tiene contrato y todo. Me llega una mensualidad todos los meses, ¿eh? Que coste. Y bueno, me siento muy orgulloso. Me voy a callar, pero bueno. Lo que venía diciendo es que me ha pasado literalmente igual a mí. Yo, para poner un poquito en contexto, yo estaba dentro de un laboratorio, ¿vale? De análisis y demás. Y dentro del equipo era yo de los pocos ingenieros que había. Todos los demás eran de FP, de técnico de laboratorio, ¿vale? Y si tuviera que resaltar una diferencia clara entre nosotros dos, entre esos dos perfiles que existían dentro de la empresa, sería que ellos, los de FP, de técnico de laboratorio, eran muy buenos a la hora de la practicidad de cosas específicas a las que estuvieran acostumbrados. Siempre y cuando que se les sacaran de ese círculo de confort, de comodidad o de lo que ellos estaban acostumbrados, era muy difícil que ellos sacasen las herramientas para ingeniárselas ellos solos y siempre recurrían a nosotros. Entonces, pienso que al menos en mi sector, donde yo, la universidad te da, como tú bien has dicho, unas bases muy sólidas, ya bien sea por las situaciones a las que te han puesto, que suelen ser situaciones de mucho estrés, mucho agobio, mucha densidad de trabajo, mucha tal, o por las mismas herramientas que te dan mucha practicidad y versatilidad. Puede ser que laboralmente o específicamente no seas muy bueno en una cosa, pero podrás solucionar muchos problemas de muchas disciplinas y tendrás muchas soluciones que aportar y desarrollar. Somos más versátiles y tenemos más facilidad para adaptarnos al cambio, como tú has dicho. Yo es que además es que no podría sentirme más identificado con lo que acabas de decir. Por ejemplo, para poner el ejemplo de informática, en informática en la carrera nos dan un montón de lenguajes distintos que sirven para cosas muy distintas en campos muy diferentes, porque es que además la informática es tan grande que lo que haces en un campo no tiene demasiado que ver con lo que haces en otro, pero nosotros hemos dado todo, hemos dado un poquito de todo, entonces más o menos tenemos una visión global de cómo funcionan las cosas y no nos cuesta realmente nada estar en una y de repente cambiar a la otra, porque al fin y al cabo tenemos como esa lógica de la programación, esa lógica de esa base que es súper interesante. ¿Qué pasa? Que mis compañeros del módulo es un módulo de desarrollo web de aplicaciones y saben hacer desarrollo web, pero no te sabrían hacer un script de Python que te automatice las cosas, o a lo mejor te lo saben hacer, pero tardarían mucho más en hacerlo porque no lo han hecho nunca, al fin y al cabo. Y eso es algo que sí que le voy a defender de la universidad, eso es algo que estoy muy orgulloso y eso es algo que estoy muy contento de haber recibido. Y si tuviera, voy a decir una barbaridad, porque sé que mi familia y mis amigos estáis todos, sabéis perfectamente lo mal que le pasa con la universidad, pero si volviese atrás repetiría lo que he dado porque he crecido mucho y he aprendido muchísimo. También quiero que entendáis, todo el mundo que nos escuche, porque yo puedo entender que después de lo que hemos dicho, personas que hayan estudiado algo que distinto a la universidad puedan sentirse ofendidas, pero es que no es nuestro... Quiero decir, es simplemente describir la realidad, pero que abogamos y defendemos que estudiar una carrera universitaria no es el único camino, no es la mejor forma para formarte dentro de algo, no es la mejor forma para ser práctico en determinado ambiente laboral, y que defendemos que se priorice en dependencia de qué contexto y qué objetivos ciertas cosas, y que dentro de la educación
pública que todos cursamos, se debería de poner precisamente en pretexto esto. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus ambiciones? Pues esta creo que es la mejor opción para determinada. Y no entender como ese caminito recto con la única solución que es la universidad. Porque creo que hay 27.000 ejemplos de que no necesitas una carrera universitaria para ser exitoso, para tener dinero, para encontrar el mismo trabajo. Hay muchas personas que no tienen absolutamente nada de formación académica y han podido ser millonarios perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, es que, sí que es verdad que es imposible ser cirujano si no tienes la carrera de medicina. Hay como ciertas carreras que es imposible, o sea, tú no te puedes dedicar a ciertas carreras si no has ido a la universidad. Pero esto realmente, creo que hay menos campos en los que esto ocurre que campos en los que no ocurre. Exactamente. Creo que en la gran mayoría de campos cualquier persona puede tomar un camino alternativo. Y con respecto a la FP, yo creo que hay ciertos sectores en los que es súper interesante tener una FP y no tener una carrera, que es, por ejemplo, siendo electricista, siendo carpintero, siendo fontanero. Mecanizados, por ejemplo, es algo que se utiliza muchísimo ahora, de las típicas máquinas que te diseñan las piezas y demás. Se necesita muchísimo. Me he dado cuenta que es un ambiente donde se necesita mucho trabajo. Claro que sí. Y es súper valioso ese trabajo que se hace, pero es que además creo que tiene una característica ese trabajo, y es que es un trabajo de un sector que no es tan enorme. O sea, es un sector que puedes especializarte mucho y que por especializarte no te estás perdiendo muchas cosas por el camino. Porque realmente, y esta gente es súper necesaria y se necesita que sigan habiendo personas que se dediquen a este tipo de cosas. Y de hecho creo que ahora mismo un electricista cobra un huevo, sí. Y un fontanero, o sea, cobran muchísima pasta. Un electricista puede llegar a cobrar más que en mi situación y encontrar trabajo más fácil que yo. Por eso estoy describiendo que es tan importante, y yo creo que es una cosa que se ha interiorizado en España y creo que es una cosa que es dañina, que es el infravalorar ciertos ambientes laborales o ciertos sectores laborales. Y no realmente pararse a pensar que no hay nadie mejor, superior, inferior, sino que cada cosa es necesaria en su debida manera. El problema es que hemos creado un ambiente muy tecnológico, muy formado, muy tal, y hemos descuidado ciertas patas de la mesa que hacen inestable la situación en España. Por eso se necesitan tantos electricistas, porque antes sobraban. Hace 40 años, como la gente no solía trabajar, la situación de mi abuelo y mi tío. Mi abuelo puso a mi tío a trabajar con 15 años precisamente porque mi tío no quería trabajar. Es por eso que, como lleva tantos años ejerciendo dentro de la electricidad, sabe tanto de electricidad y puede competir contra las competencias que un ingeniero pueda tener. Por eso es tan importante que las personas sean capaces de entender que a ti te gusta hacerte el bocata por las tardes, necesitas al panadero. A que a ti te gusta ducharte, necesitas al fontanero, que todas las patas de esa mesa son necesarias para construir una sociedad y que no es el único camino. Porque no sé si, yo al menos en la cabeza lo que tengo pensado, y hay muchos memes de eso, la FP es la típica clase de perdedores que no ha podido seguir ese camino principal que se entiende como más difícil. Ni mucho menos. Pero es que el problema es que se ha convertido en ese estereotipo porque hay más porcentaje que ese estereotipo es real, que ese porcentaje de que realmente las personas estudien eso por pura de forma voluntaria. Yo creo que también hay muchas personas que estudian una carrera universitaria solo por el estatus que te confiere ser universitario. Y voy a romper una lanza a favor del panadero. Precisamente, creo que os lo comentaba a vosotros, no sé si lo comenté a vosotros o qué, no sé. Pero ocurrió el caso de un directivo top de Google que había estado en un montón de empresas, en plan Dropbox, Spotify, no sé qué. Y el muchacho, después de un montón de años en las tech, habiendo aprovechado toda la burbuja y habiendo ganado un pastizal, se dio cuenta de que no era feliz estando así y se vino a Barcelona y montó una panadería. Quiero romper la lanza de que no necesitas hacer una carrera universitaria para realizarte como persona, porque la felicidad y lo que tú quieres de la vida puede estar en cosas tan simples y súper satisfactorias y significativas como es hacer pan o hacer repostería. Sí, sí. Es que yo creo que con esto nos podemos sacar el contexto final realmente de este podcast, y es precisamente eso. Hazte una No he dicho eso. YouTube
No he dicho eso. Bueno, no sé si la magia de la edición quitará esta parte o No no, creo. pero no creo. Bueno, pues bueno, a lo que quiero ir y haciendo un poco más formal, lo que la conclusión final. Tú lo has dicho, busca tu felicidad. Si tu felicidad es no cursando estudios y informándote de 27.000 cosas, hazlo. Si tu felicidad es siendo panadero, sé panadero. Pero no dejes que ese camino principal te nuble. Intenta no perder tiempo en eso, porque hay muchas personas que siguen ese camino y cuando casi lo han terminado se han dado cuenta que han perdido 5, 3 años, 1, y realmente es perder vida tontamente. Fórmate y encuentra la forma que más se convenga a tu objetivo y a tu felicidad. Yo creo que con eso podríamos cerrar el podcast de hoy. A mí me gustaría cerrar con una idea solamente, y es, a mí me preocupa mucho que al terminar la universidad la gente lo haya pasado tan mal, haya pasado una penuria, se haya dado cuenta de que no era lo suyo y no debería haber hecho eso, y no quieran volver a aprender nada en su vida. Me parece un error garrafal, porque yo tengo una ansia por saber, por conocer, tengo una curiosidad tan grande que nunca me plantearía dejar de estudiar o dejar de aprender. Y de hecho me gustaría, es muy probablemente que me saque carreras, que me saque un máster. Bueno, me quiero hacer ahora el máster de videojuego, que probablemente me saque un máster de computación, de análisis de datos, y probablemente me haga una carrera de filosofía por la UNED, ya cuando tenga 30 años o lo que sea. Ya tienes ganas, ¿eh? Sí, pero el saber me puede, y tengo unas ganas de comerme el mundo y de saber todo lo que pueda, que me da mucha rabia que la universidad pueda cortar las alas de mucha gente en ese sentido. Por eso es tan importante que la gente entienda Sí. y reclame a la actual educación de decir, infórmame de la realidad de conforme está instaurado todo. Sí. Incluso si hace falta reestructurar, lo que se reestructure en función de las peticiones de las personas y demás. Pero es muy importante que la gente aprenda, porque yo solo he recibido una reunión de 15 minutos, además robándome tiempo de mi patio, en el que me explicaban las posibles salidas de qué cosa estudiar. Pero debería de ser más extenso y que la gente realmente lo entendiese. Yo creo que con eso estaríamos bastante contentos y sería el objetivo de este podcast en sí. Sí.